Descubrí todo en la luna de miel. ¿Por qué mi exmarido se casó conmigo? Hola mis queridos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a contar algo que guardé en mi corazón durante más de 40 años. Algo que nunca le había contado a nadie completamente, ni siquiera a mis propias hijas. Pero siento que ya es tiempo, porque si mi historia puede ayudar, aunque sea a una sola persona que me está viendo ahorita, habrá valido la pena romper este silencio. Me llamo María Guadalupe Hernández, viuda de Campos, tengo 71 años, y lo que les voy a contar pasó en el año de 1978, cuando yo apenas tenía 28 años y creía que había encontrado al amor de mi vida. Fíjense bien lo que les voy a decir. Descubrí la verdad más dolorosa de mi existencia no en mi casa, no rodeada de mi familia, sino en una luna de miel en Acapulco, en el cuarto número 12 de una pensión frente al mar. Y lo que encontré esa noche mientras mi recién esposo dormía. Mis queridos, eso me cambió la vida para siempre. Pero espérense, porque antes de contarles ese momento, necesito que entiendan cómo llegué hasta ahí. Necesito que conozcan quién era yo, quién era él, y por qué durante 3 años completos, nunca, ni por un segundo, sospeché que todo, absolutamente todo, había sido una mentira calculada desde el principio. Y óiganme bien, cuando digo desde el principio, me refiero a que este hombre me estudió, me siguió, me investigó durante meses antes siquiera de acercarse a mí. Como si yo fuera un examen que necesitaba aprobar. Como si mi vida fuera un negocio que necesitaba cerrar. Así que pónganse cómodos, porque esta historia es larga, pero se los prometo. Cada detalle que les voy a contar es real. Pasó exactamente como se los voy a narrar. Y al final van a entender por qué digo que esa luna de miel no fue el final de mi vida, sino el principio de la mujer que soy hoy. Ah, y por favor, si están viendo esto desde cualquier parte de México o del mundo, díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que mis historias llegan lejos. Y si les gusta este tipo de contenido real, de experiencias de vida que pueden ayudar a otros, regálenme un like y suscríbanse al canal. Créanme que su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, empecemos por el principio. Empecemos por el día que conocí a Roberto Campos Mendoza. Mis queridos, déjenme llevarlos al 15 de abril de 1978. Ese día me casé en la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde vivía con mis padres desde que nací. ¿Saben qué? Yo no era una mujer rica. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba como cajero en un banco en la avenida Insurgentes. Mi mamá era ama de casa. Teníamos una casita modesta pero digna, de esas con patio interior donde mi mamá tenía sus macetas de geranios. Vivíamos bien, no nos faltaba nada, pero tampoco nos sobraba. Mi vestido de novia no lo compré en ninguna tienda elegante del centro. Fíjense bien en esto, mi mamá lo hizo con sus propias manos durante 3 meses. Cada noche después de la cena, se sentaba en la sala con la máquina de coser Singer que le había regalado mi abuela, y puntada por puntada, fue creando ese vestido blanco de encaje con mangas largas y cuello alto. Era sencillo, pero para mí era el vestido más hermoso del mundo. El velo lo prestó mi prima Leticia, que se había casado 2 años antes. Las flores las cortamos del jardín de mi abuela Rosario en Coyoacán. Azahares blancos que olían a promesa, a futuro, a todo lo bonito que yo creía que me esperaba. Roberto llegó a la iglesia con su traje café oscuro, el único que tenía, bien planchadito. Iba acompañado de sus papás, don Esteban y doña Socorro. Ellos vivían en Tacubaya, en una vecindad de esas de 2 pisos con pasillo común. Tampoco tenían mucho, o eso me habían dicho. Óiganme bien esto que les voy a contar, porque ahora que lo pienso, me doy cuenta de detalles que en ese momento no vi. Doña Socorro, la mamá de Roberto, me miraba durante toda la ceremonia con una sonrisa extraña. No era la sonrisa tierna de una suegra viendo a su hijo casarse, era otra cosa. Como satisfacción, como alivio, como cuando terminas algo difícil y por fin puedes respirar. Pero yo estaba tan feliz, tan emocionada,
tan enamorada de ese hombre que había sido el novio perfecto durante 3 años, que no presté atención. El mariachi que contratamos tocó Amor Eterno a la salida de la iglesia. La gente nos aventó arroz. Mi papá me abrazó llorando y me dijo al oído: «Que Dios te bendiga, mija, cuida mucho a tu esposo». Y yo le prometí que sí, que lo haría, que seríamos muy felices. Hicimos una comida sencilla en el patio de la casa. Mole poblano que hizo mi tía Esperanza, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y aguas frescas de Jamaica y horchata. Nada elegante, pero hecho con amor. Éramos como 50 personas, familia, vecinos, algunos compañeros del trabajo de mi papá. Roberto bailó conmigo toda la tarde. Me susurraba al oído cosas bonitas. Me decía que yo era su tesoro, su bendición, que me iba a cuidar toda la vida. Y yo le creí cada palabra, mis queridos. Le creí con todo mi corazón. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía ese día, era que Roberto me había estado mintiendo desde el primer segundo, desde mucho antes incluso de conocerme. Pero eso lo descubrí 3 días después, en Acapulco. No se vayan, porque lo que viene es muy fuerte. En el próximo tema les voy a contar sobre ese viaje en autobús que cambió todo. Mis queridos, después de la boda nos quedamos esa noche en casa de los papás de Roberto en Tacubaya. Al día siguiente, muy tempranito, a las 6 de la mañana, tomamos un camión a la central de autobuses del sur para irnos a nuestra luna de miel. ¿Saben qué? En 1978, no cualquiera se iba en avión. Eso era para gente con mucho dinero. Nosotros éramos gente trabajadora, humilde. Roberto trabajaba como vendedor de seguros y yo daba clases de mecanografía en una academia por la colonia Roma. Entre los dos juntamos los pesitos para 3 días en Acapulco. Nada del otro mundo, pero para mí era como ir a París. Compramos 2 boletos de segunda clase en la línea Estrella de Oro. Nos costaron 85 pesos cada uno, ida y vuelta. Era todo lo que podíamos pagar. El viaje duraba como 6 horas, pero a mí no me importaba. Iba feliz, recién casada, con mi esposo, rumbo a conocer el mar por primera vez en mi vida. Fíjense bien en este detalle, porque esto después cobró mucho sentido. Roberto insistió en llevar 2 maletas grandes. Yo le dije: «Mi amor, son solo 3 días, con una maleta basta». Pero él me dijo: «No, Lupita, necesitamos espacio para los recuerdos que vamos a traer, para las cosas que vamos a comprar». Y yo, como buena esposa obediente que me habían enseñado a hacer, le dije que sí. Subimos al autobús. Yo me senté junto a la ventana para ver el paisaje. Roberto se sentó del lado del pasillo y óiganme bien esto. Puso una de las maletas entre sus piernas, abrazándola como si fuera un bebé. La otra la acomodó en el portaequipaje de arriba, pero esa maleta café oscuro, esa no la soltó en todo el camino. Yo pensé: «Ay, qué nervioso está mi Roberto, debe ser normal, es nuestra luna de miel». Pero ahora, mis queridos, ahora que lo pienso con la distancia de tantos años, me doy cuenta. Él no estaba nervioso por amor. Estaba nervioso porque cargaba secretos. Secretos que no podía dejar fuera de su vista. Durante el viaje, yo iba contenta, platicando, señalando las montañas, emocionada porque después de la cañada de Cuernavaca, el paisaje cambia completamente. Roberto nomás asentía, sonreía poquito, pero casi no hablaba. Y cada media hora, cada que el autobús se detenía en algún pueblo, él apretaba más fuerte esa maleta. Paramos en Chilpancingo a medio camino para ir al baño y comprar algo de comer. Yo me bajé corriendo, compré unos tacos de canasta y 2 refrescos Coca-Cola en botella de vidrio. Cuando regresé al autobús, Roberto seguía ahí sentado, con esa maleta entre las piernas, sudando aunque no hacía tanto calor. «¿No vas a ir al baño, mi amor?», le pregunté. «No, estoy bien así», me dijo. Y ahí se quedó, aferrado a esa maleta como si le fuera la vida en ello. Llegamos a Acapulco como a las 2 de la tarde. El calor era horrible, mis queridos. Yo nunca había sentido tanto calor. El aire olía a sal, a mar, a pescado.
Los vendedores ambulantes gritaban en cada esquina. Era otro mundo para mí. Tomamos un taxi de esos viejitos, un Volkswagen amarillo, y le dijimos que nos llevara a la pensión Vista al Mar, en la zona de Caleta. Era una pensión barata que nos había recomendado un primo de Roberto, 100 pesos la noche, 2 comidas incluidas. Cuando llegamos, doña Carmela, la dueña, una señora gordita con el pelo muy negro y rizado, nos recibió con una sonrisa enorme. «¡Ay, los recién casados, qué bonitos!», nos dijo. «Les voy a dar el cuarto 12. Tiene vistita al mar». Roberto le pidió algo que me pareció extraño. «Señora, por favor, que nadie entre a limpiar mientras estemos aquí. Queremos privacidad completa». Doña Carmela lo miró raro, pero asintió. «Como usted diga, joven». Subimos las escaleras de madera que rechinaban. El cuarto 12 estaba en el segundo piso. Roberto entró primero, cargando esas 2 maletas como si pesaran oro. Las puso en el armario viejo de madera y cerró la puerta con llave. Yo no le di importancia. Pensé que era normal. Pero no era normal, mis queridos. Nada de eso era normal. Déjenme describirles ese cuarto, mis queridos, porque cada detalle quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. El cuarto 12 era pequeñito. Tenía una cama de hierro forjado pintada de blanco, con una colcha de flores naranjas y amarillas ya medio desteñidas por el sol. Había un ventilador de techo que hacía un ruidito como de cigarra cuando lo prendías. Un ropero antiguo de madera oscura con una llave oxidada, una mesita de noche con una lámpara y una ventana con cortinas de tela floreada que daba a un pedacito del mar, a lo lejos. El baño estaba compartido al final del pasillo. Nada de lujos, pero para mí era perfecto. Era mi luna de miel. Era mi inicio como mujer casada. Óiganme bien, lo primero que hizo Roberto al entrar fue ir directo al ropero, meter las 2 maletas adentro y cerrar con llave. Después se guardó esa llavecita en el bolsillo de su pantalón. «¿Por qué cierras con llave, mi amor?», le pregunté riéndome. «Aquí no hay ladrones, estamos en una pensión decente». Él me miró serio y me dijo: «Es por precaución, Lupita. Uno nunca sabe». Y ya no dijo más. Yo me asomé por la ventana. Mis queridos, nunca había visto el mar de verdad, solo en revistas y en las películas del cine. Pero ahí estaba, azul, enorme, con olas que sonaban como música. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de la emoción. «Vamos a la playa, Roberto, por favor», le supliqué como niña chiquita. Él sonrió, esa sonrisa que yo creía que era de amor, y me dijo: «Ándale pues, mi reina, vamos». Nos cambiamos de ropa. Yo me puse un vestido de algodón verde agua que había comprado especialmente para el viaje en el mercado de la Merced. Roberto se puso una camisa blanca de manga corta y pantalón de mezclilla. Antes de salir, fíjense en esto, revisó 3 veces que el ropero estuviera bien cerrado. Bajamos a la playa de Caleta. Era más tranquila que la playa principal, con aguas más calmadas. Había familias con niños, vendedores de cocos, de cervezas Victoria bien frías, de camarones. El sol pegaba fuerte, olía a protector solar, a sal, a churros fritos. Roberto me tomó de la mano y caminamos por la orilla. Las olas me mojaban los pies y yo sentía que estaba viviendo un sueño. Él me abrazaba, me decía cosas bonitas, jugábamos en el agua como novios en las películas. Pero ¿saben qué? Ahora que lo recuerdo bien, Roberto volteaba cada rato hacia la pensión, como vigilando, como si esperara que alguien subiera a nuestro cuarto. Esa tarde comimos en un restaurancito de la playa, pescado frito con arroz, tortillas recién hechas, agua de limón. Nos costó como 40 pesos los 2 platos. Estaba delicioso. Yo estaba feliz. Él también parecía feliz, pero había algo en sus ojos. Una preocupación, una tensión. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté. Sí, mi vida, estoy perfecto. Es que no estoy acostumbrado al calor, me dijo. Mentira, otra mentira más de las miles que me había dicho. Regresamos al cuarto como a las 8 de la noche. Ya estaba oscuro. Doña Carmela nos saludó desde su sillita en la entrada. «Que descansen, tortolitos», nos dijo con picardía. Subimos.
Roberto abrió el ropero, revisó que todo estuviera en orden y volvió a cerrar con llave. Se metió a bañar al baño compartido del pasillo. Yo me quedé en el cuarto, quitándome la arena de los pies, peinándome frente al espejito rajado que había en la pared. Cuando Roberto regresó oliendo a jabón Palmolive, cenamos el pan dulce y el chocolate caliente que nos había dejado doña Carmela incluido en el precio de la pensión. Luego nos acostamos. Esa primera noche como marido y mujer, mis queridos, yo esperaba romance, esperaba ternura. Pero Roberto estaba distraído, apurado, como si quisiera terminar rápido, como si su cabeza estuviera en otra parte, y después se quedó dormido profundamente. Roncaba fuerte. Yo me quedé despierta un rato, mirando el ventilador dar vueltas, escuchando el mar a lo lejos, y sin saber por qué, sentí un escalofrío en la espalda, como si algo me estuviera diciendo, cuidado. Pero no le hice caso, todavía no. En el siguiente tema les voy a contar qué pasó esa noche que cambió todo. Mis queridos, lo que les voy a contar ahora es el momento exacto en que mi vida se partió en dos, el antes y el después. Y todo empezó por algo tan tonto como buscar unas pilas. Eran como las 11 de la noche. Roberto dormía profundamente a mi lado, roncando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo no podía dormir. El calor era insoportable. El ventilador nomás movía aire caliente, y yo estaba acostumbrada al fresco de la Ciudad de México. Me acordé que habíamos traído un radio portátil chiquito, de esos que funcionan con pilas, marca Sanyo. Pensé, si lo prendo bajito, puedo escuchar música y me ayuda a dormir. Pero cuando lo busqué en mi maleta, me di cuenta que las pilas se habían quedado en casa. ¡Ay, qué tonta!, pensé. Seguro Roberto trajo pilas de repuesto en su maleta. Fíjense bien en esto. Me levanté despacito de la cama, con cuidado de no despertarlo. La luz de la luna entraba por la ventana y se veía todo medio azul, medio plateado. El mar sonaba allá afuera. Todo estaba en silencio. Busqué la llave del ropero en el pantalón de Roberto que estaba doblado en una silla. La encontré en el bolsillo derecho. Mi mano temblaba un poquito, no sé por qué. Como si algo dentro de mí supiera que no debía hacer lo que estaba haciendo. Abrí el ropero despacito, para que no rechinara. Saqué la maleta café oscuro, esa que Roberto había abrazado todo el camino. La puse en el piso. El cierre hacía un ruidito al abrirse que me pareció el más fuerte del mundo. Volteé a ver a Roberto. Seguía dormido, roncando. Abrí la maleta. Arriba había ropa doblada perfectamente. Camisas, pantalones, calcetines, todo muy ordenado. Demasiado ordenado para un hombre, pensé. Mi papá nunca doblaba así su ropa. Metí las manos buscando las pilas entre la ropa. Y entonces, mis queridos, mis dedos tocaron algo duro, algo que no era ropa, algo rectangular, como un libro o una carpeta. Lo saqué con cuidado. Era una carpeta manila, gruesa, de esas que se usan en las oficinas. Estaba atada con un cordel café, enrollado varias veces. Pesaba, como si adentro hubiera muchos papeles. Mi corazón empezó a latir fuerte, tan fuerte que yo sentía que se me iba a salir del pecho. «No la abras, Lupita», me dije a mí misma. «Es de tu esposo, es privado, no debes». Pero óiganme bien, algo más fuerte que yo me decía lo contrario. Una voz en mi cabeza, tal vez mi ángel de la guarda, tal vez mi instinto, me gritaba, «Ábrela, necesitas saber». Volteé otra vez a ver a Roberto. Seguía profundamente dormido. Con las manos temblando, empecé a deshacer el cordel. El nudo estaba apretado. Me tardé como 1 minuto en deshacerlo. Cada segundo se sentía eterno. Cuando por fin solté el cordel, abrí la carpeta. Mis queridos, lo que vi ahí adentro, Dios mío. Se me heló la sangre. Se me fue el aire de los pulmones. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Adentro había un cuaderno azul de pasta dura, fotografías, documentos del banco, papeles escritos con la letra de Roberto.
Y lo primero que vi, lo primero que me dejó paralizada, fue la primera página de ese cuaderno. Estaba escrito con tinta negra, letra clara, letra de Roberto. Decía: María Guadalupe Hernández Ruiz, dirección, calle Municipio Libre 234, Colonia Narvarte, Ciudad de México. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1950. Padre: Ernesto Hernández. Cajero principal Banco Nacional, sucursal Insurgentes. Propiedades de la familia. Y abajo ponía una fecha que me dejó sin respiración: marzo de 1975. Marzo de 1975, mis queridos. 3 años antes de que yo conociera a Roberto. 3 años antes de ese día en la cafetería La Habana, donde supuestamente el destino nos juntó. No era el destino, era un plan. Yo no podía respirar. Las lágrimas empezaron a salir solas de mis ojos. Miré a Roberto dormido y por primera vez sentí miedo. Miedo de verdad. Miedo del hombre con el que acababa de casarme. Pero ¿qué más había en esa carpeta? ¿Qué más había descubierto? Eso se los cuento en el próximo tema. Por favor, no se vayan. Esto apenas empieza y necesito que escuchen todo. Mis queridos, yo estaba ahí sentada en el piso del cuarto 12, con esa carpeta en las manos, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas me caían, pero yo ni siquiera las sentía. Estaba en shock, como dicen ahora. En 1978 no teníamos esa palabra, pero eso era lo que me pasaba. Abrí ese cuaderno azul con mucho cuidado, como si fuera una bomba que podía explotar. Y óiganme bien, mis queridos, cada página era peor que la anterior. Fíjense en esto. En la segunda página había un mapa dibujado a mano. Era mi colonia, la Narvarte. Roberto había dibujado mi calle, mi casa marcada con una X, la parada del camión donde yo esperaba todas las mañanas para ir a dar clases, la tiendita de Don Chuy donde mi mamá compraba la leche, la tortillería, todo. Como si fuera un detective espiándome, como si fuera un ladrón planeando un robo. En la tercera página había una lista de mis horarios, escrito así, con toda precisión. Lunes a viernes. Sale de casa 7:30 am. Toma camión ruta 5. Baja en Avenida Insurgentes, esquina con Álvaro Obregón. Entra a la Academia Pitman 8:00 am. Sale 2:00 pm. Regresa a casa 3:00 pm. Martes y jueves. Va al mercado con su madre 4:00 pm. Miércoles. Clases de inglés 5:00 pm en el Anglo. Domingos. Misa de 12:00 pm en San Miguel Arcángel. Después va con sus amigas a tomar un helado a la nevería Roxy. Mis queridos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Este hombre me había seguido durante meses. Sabía cada paso que yo daba. Conocía mi vida mejor que yo misma. Y yo nunca lo vi. Nunca me di cuenta que alguien me observaba. Me tapé la boca con la mano para no gritar, para no despertar a Roberto. Porque en ese momento, por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio esposo. Seguí pasando páginas. Había más información, mucha más. Familia Hernández. Padre: Ernesto Hernández García, 58 años. Cajero principal en el Banco Nacional de México. Sucursal Insurgentes. 32 años de antigüedad. Buen sueldo, estimado 4,500 pesos mensuales. Tiene plan de pensión. Dueño de casa en Narvarte, completamente pagada. Valor aproximado, 350,000 pesos. Madre: Refugio Ruiz de Hernández, 55 años, ama de casa. Hermanos: ninguno. María Guadalupe es hija única. Toda la herencia será para ella. ¿Se dan cuenta, mis queridos? Roberto no me estaba investigando a mí. Estaba investigando mi valor económico, como si yo fuera una propiedad en venta. Y había más. Dios mío, había mucho más. En otra página ponía: amigas cercanas, Rosario, Estela, Patricia, todas casadas. María Guadalupe es la única soltera del grupo. Presión social para casarse, oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Seguí leyendo con lágrimas cayéndome en las páginas. Había anotaciones de cosas que yo había dicho en conversaciones, mis gustos, mis miedos.
todo, como si hubiera estudiado un manual de instrucciones de cómo conquistarme. Le gustan las flores, especialmente las rosas blancas. Es religiosa, va a misa todos los domingos, es tímida, se pone nerviosa con los hombres. Virgen, seguramente, familia conservadora, padre estricto, necesita sentirse protegida. Y luego, mis queridos, encontré la parte que me destrozó el alma. Plan de acercamiento. Cafetería La Habana. Ella pasa por ahí todos los martes después de clases de inglés. Siempre se sienta en la misma mesa junto a la ventana. Siempre pide café con leche y un pan dulce. Ir durante 3 semanas para reconocimiento. Esperar el momento adecuado para encuentro casual. Ese encuentro que yo creía que había sido el destino. Ese momento mágico donde yo derramé mi café y él apareció con servilletas como mi príncipe encantador. Todo había sido mentira. Todo había sido teatro. Todo había sido calculado. Cerré el cuaderno porque no podía leer más. Me estaba mareando. Sentía que me iba a desmayar. Miré a Roberto dormido y pensé, ¿quién eres? ¿Quién es este hombre con el que me acabo de casar? Pero espérense, porque todavía faltaba ver lo demás que había en esa carpeta. Y créanme, lo peor todavía no lo había descubierto. Mis queridos, yo seguía ahí en el piso, temblando, con el cuaderno azul a un lado. Respiraba rápido, como si hubiera corrido kilómetros. El corazón me latía tan fuerte que sentía que Roberto lo iba a escuchar y se iba a despertar. Pero no se despertó. Seguía roncando, ajeno a que su esposa acababa de descubrir su secreto más oscuro. Metí la mano de nuevo en la carpeta. Saqué un sobre manila. Estaba un poco abultado. Lo abrí y adentro había fotografías. Muchas fotografías. Y óiganme bien, eran fotografías de mí. Fotografías que yo nunca supe que existían. La primera que vi me dejó helada. Era yo saliendo de misa un domingo. Llevaba puesto mi vestido azul de flores, el que mi mamá me había hecho para mi cumpleaños. Llevaba mi mantilla blanca en la cabeza. Estaba en las escaleras de la parroquia, platicando con mi amiga Rosario. La foto estaba tomada desde lejos, como desde el otro lado de la calle. Un poco borrosa, pero claramente era yo. Le di vuelta a la fotografía. Atrás, con pluma azul, decía: septiembre 1975, misa de 12 p.m. Siempre lleva mantilla blanca. Septiembre de 1975. Yo conocí a Roberto en junio del 76. Esto fue 9 meses antes. Sentí que me iba a vomitar, mis queridos. El estómago se me revolvió. Agarré otra fotografía. Era yo en el mercado con mi mamá. Cargaba una bolsa del mandado. Mi mamá estaba regateando con el señor de las verduras. Yo estaba parada atrás, distraída, mirando hacia otro lado. Alguien me había fotografiado sin que yo lo notara. Atrás decía: octubre 1975. Va al mercado los jueves. Siempre acompaña a la madre. Otra foto. Yo en la parada del camión, esperando. Llevaba mi bolsa de la Academia Pittman donde daba clases. Estaba leyendo una revista. Noviembre 1975. Ruta del camión. Horario matutino constante. Otra más. Yo caminando por el parque con mis amigas. Estábamos riéndonos de algo. Yo llevaba un suéter verde. Hacía frío. Se notaba porque había árboles sin hojas. Diciembre 1975. Con amigas. Sale los sábados en la tarde. ¿Se dan cuenta de la locura, mis queridos? Este hombre me había seguido durante meses, con una cámara, tomándome fotos a escondidas como si yo fuera una criminal. Como si fuera un caso que estaba investigando. Conté las fotografías. Había 17. 17 fotografías de mí que yo nunca autoricé, que nunca supe que existían. Yo en la frutería, yo en la plaza, yo saliendo de mis clases de inglés, yo esperando a mi papá afuera del banco, yo en la Alameda un domingo con mi familia, todas tomadas de lejos, todas sin que yo me diera cuenta, todas con notas atrás documentando mis movimientos, mis horarios, mis rutinas.
Me sentí sucia, mis queridos. Violada. Aunque no me hubiera tocado, me sentía violada en mi privacidad, en mi vida, en mi ser. Las lágrimas ya no me dejaban ver bien. Tenía que limpiarme los ojos con la mano para seguir viendo las fotos. Y entonces encontré una que me hizo soltar un gemido. Tuve que taparme la boca con las dos manos para no gritar. Era una foto de mi casa por dentro, de la sala. Se veía el sillón café donde mi papá se sentaba a leer el periódico. Se veía el mueble donde mi mamá tenía las fotos familiares. Se veía el cuadro de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había tomado esa foto desde adentro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento Roberto había entrado a mi casa sin que nadie se diera cuenta? Atrás no decía nada, solo la fecha, enero 1976. 5 meses antes de conocerlo oficialmente, yo ya no podía más. Empecé a llorar en silencio, con la mano en la boca, tragándome los sollozos para que Roberto no se despertara. Pero ¿saben qué era lo peor de todo? Que todavía faltaban más papeles en esa carpeta. Y presentía que lo peor aún no lo había visto. Si pensaron que con esto ya había descubierto todo, espérense al siguiente tema. Porque lo que encontré después, eso fue lo que me hizo entender que no me había casado con un mentiroso común y corriente. Me había casado con alguien peligroso. Mis queridos, yo seguía ahí en el piso, rodeada de fotografías, con las manos temblando tanto que casi no podía sostener los papeles. Había llorado tanto que ya no me salían más lágrimas. Solo sentía un vacío horrible en el pecho. Pero tenía que seguir. Tenía que saber todo. Porque si me iba a quedar callada o si iba a hacer algo, necesitaba conocer la verdad completa. Metí la mano otra vez en esa maldita carpeta y saqué más documentos. Estos eran diferentes. Eran copias, como las que se hacen con papel carbón. Se veían oficiales. El primero era del Banco Nacional de México, del banco donde trabajaba mi papá. Era un documento interno, de esos que no deberían salir del banco. Decía: Reporte de activos, empleado Ernesto Hernández García. Mis queridos, óiganme bien, ahí venía todo. El sueldo exacto de mi papá, 4,200 pesos mensuales. Sus años de servicio, 31 años. Su fondo de ahorro, 87,500 pesos. Su plan de pensión, todo. Información privada que solo el banco debería tener. ¿Cómo había conseguido Roberto eso? ¿Cómo? Seguí leyendo. Había otro documento. Este era de la oficina del catastro, del gobierno. Era una copia de la escritura de nuestra casa en la Narvarte. Ahí decía que mi papá era el dueño único, que la casa estaba completamente pagada, que no tenía ninguna hipoteca, y ponía el valor estimado, 380,000 pesos. Debajo de ese documento había una hoja escrita a mano con la letra de Roberto. Era una lista de cálculos matemáticos. Casa Narvarte, 380,000 pesos. Fondo de ahorro, Hernández, 87,500 pesos. Pensión mensual estimada, 3,200 pesos. Herencia total aproximada para hija única, 467,500 pesos. Plazos pensión vitalicia. Tiempo estimado para liquidez completa, 15-20 años. Muerte natural padre-madre. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo, mis queridos? Mi esposo había calculado cuánto dinero iba a heredar yo cuando mis papás murieran. Había calculado mi valor como si yo fuera una inversión bancaria. Pero espérense, porque había más. Mucho más. Encontré otro papel. Este me hizo sentir que me moría. Era un contrato de préstamo en blanco, de esos que se usan en los bancos para pedir dinero prestado. Estaba completamente lleno, excepto por la firma. El nombre del solicitante, Roberto Campos Mendoza. El nombre del aval, María Guadalupe Hernández Ruiz. La cantidad, 50,000 pesos. Mi nombre ya estaba escrito con tinta negra, con letra perfecta, imitando mi forma de escribir. Solo faltaba la firma. 50,000 pesos, mis queridos.
En 1978 eso era una fortuna. Era más de un año de sueldo de mi papá. Era el dinero suficiente para comprar un auto nuevo o hacer un negocio grande. Y Roberto ya tenía preparado un documento con mi nombre como aval. Solo esperaba el momento adecuado para que yo firmara. Probablemente después de la luna de miel, cuando yo ya estuviera completamente confiada, completamente enamorada, completamente ciega. Seguí buscando. Había más contratos en blanco, 3 más, todos con mi nombre, todos sin firma todavía. Y entonces encontré algo que me heló la sangre más que todo lo anterior. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Roberto, dirigida a alguien que se llamaba Toño. La carta decía: Toño, hermano, ya está todo listo. Me caso el 15 de abril. La morra es perfecta. Hija única, familia con lana, el papá trabaja en banco. Ya conseguí copias de todos los documentos importantes. Después de la luna de miel, empiezo con los préstamos. Le voy a sacar mínimo 100,000 en 6 meses. Ella no sospecha nada. Es bien inocente, bien tonta. Cree que la amo. Cuando ya no sirva o se ponga difícil, la dejo y nos vamos a Guadalajara con el dinero. Acá nadie nos va a encontrar. Te veo en junio para repartir. No me falles con tu parte del plan. R. Mis queridos, yo no podía respirar. Leí esa carta 5 veces, 10 veces. No podía creer lo que estaba leyendo. No solo me había engañado, no solo me había investigado como detective, no solo planeaba robarme, había alguien más involucrado, había un cómplice, y tenían un plan completo para sacarme dinero y después desaparecer. Yo era una estafa. Mi matrimonio era una estafa. Mi vida entera era una mentira. Mis queridos, yo seguía ahí en el piso del cuarto 12, con todos esos papeles alrededor de mí, sintiendo que mi vida se había convertido en una pesadilla. Pero algo extraño me pasó en ese momento. Dejé de llorar, dejé de temblar. Me empezó a subir una rabia que nunca había sentido en mi vida. Y con esa rabia empecé a recordar con otros ojos todo lo que había pasado. Fíjense bien en esto, porque quiero que entiendan cómo este hombre me manipuló desde el primer segundo. Junio de 1976, martes. Yo acababa de salir de mi clase de inglés en el Anglo. Eran como las 6:30 de la tarde. Hacía fresco, se estaba metiendo el sol. Decidí pasar a la cafetería La Habana, esa que estaba por Insurgentes, cerca de la Glorieta. Me gustaba ir ahí porque tenían un café con leche delicioso y unos panes dulces que hacía doña Lupe, la dueña. Era mi premio después de estudiar inglés, que se me hacía tan difícil. Me senté en mi mesa de siempre, junto a la ventana. Pedí mi café con leche y un pan de nata. Saqué mi cuaderno de inglés para repasar los verbos irregulares que nunca me aprendía. Estaba concentrada escribiendo cuando de repente alguien chocó contra mi mesa. Fuerte. Mi café se derramó completamente sobre mi cuaderno. Todo el café, mis queridos. El cuaderno quedó empapado, la tinta corrida, todo arruinado. ¡Ay, Dios mío! Perdóneme. Era un hombre joven, de unos 30 años, guapo, bien vestido con camisa blanca y pantalón de vestir. Venía cargando un periódico y una bolsa del Palacio de Hierro. Perdóneme, señorita, por favor. No me fijé. ¡Qué torpe soy! Él sacó un pañuelo de su bolsa y empezó a limpiar la mesa. Pidió servilletas a gritos. Se veía tan apenado, tan preocupado. Su cuaderno, Dios mío, lo arruiné. Por favor, déjeme pagárselo. Déjeme invitarle otro café. Es lo menos que puedo hacer. Yo le dije que no se preocupara, que eran accidentes. Pero él insistió tanto, con tanta educación, con tanta pena, que acepté. Nos sentamos juntos. Pidió 2 cafés nuevos. Empezamos a platicar. Me preguntó mi nombre. Le dije. Me preguntó a qué me dedicaba. Le conté de mis clases de mecanografía. Él me dijo que trabajaba vendiendo seguros, que era trabajo honrado pero difícil. Me cayó bien. Era simpático, respetuoso.
No era de esos hombres que te dicen piropos vulgares o te faltan al respeto. Parecía un caballero. Cuando me despedí, él me preguntó si podía invitarme un café otra vez para disculparse mejor. Le dije que sí. Y así empezó todo, mis queridos. Así empezó el noviazgo que yo creí que era de verdad. Pero ahora, sentada en ese piso en Acapulco con esa carpeta maldita en las manos, entendía la verdad. Roberto no chocó contra mi mesa por accidente. Él fue a esa cafetería a propósito. Había estudiado mis horarios. Sabía que yo iba ahí todos los martes. Probablemente fue durante semanas, esperando el momento perfecto. El periódico que cargaba, la bolsa del Palacio de Hierro, todo era parte del show. Para verse como hombre trabajador pero con dinero. Para dar buena impresión. El derrame del café no fue accidente. Fue planeado. Para tener pretexto de hablarme. Para parecer el hombre caballeroso que se disculpa y se hace responsable. Todo fue teatro. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Y yo, inocente de mí, me tragué todo el cuento. Los siguientes 3 años fueron más de lo mismo. Roberto siendo el novio perfecto, visitándome cada fin de semana, llevándole flores a mi mamá, platicando con mi papá sobre el banco, sobre economía, haciéndose el interesado en su trabajo. Ahora entendía por qué hacía tantas preguntas sobre el banco. ¿Por qué quería saber tanto de los procedimientos, de los documentos, de cómo funcionaba todo? No era curiosidad, era investigación. Recordé todas las veces que me dijo, te amo, todas las veces que me abrazó, todos los besos. Todo era mentira. ¿Saben qué es lo más triste, mis queridos? Que yo sí lo amaba. Yo sí le entregué mi corazón de verdad. Yo sí soñaba con una vida juntos, con hijos, con envejecer a su lado. Pero para él yo nunca fui María Guadalupe. Nunca fui Lupita, la mujer. Yo era un blanco, un trabajo, una forma de conseguir dinero. ¿Y qué iba a hacer yo ahora con esta información? Mis queridos, yo me quedé ahí sentada en el piso no sé cuánto tiempo. Podían haber sido 20 minutos o 2 horas. El tiempo ya no existía para mí. Solo existía ese dolor en el pecho que me apretaba y no me dejaba respirar bien. Con mucho cuidado, empecé a guardar todo exactamente como estaba. Las fotografías en su sobre, el cuaderno azul atado con su cordel, los documentos en el mismo orden, la carta para Toño hasta abajo. Todo exactamente igual. Las manos me temblaban. Me tardé como media hora en acomodar todo porque no quería que se notara que alguien lo había tocado. Cerré la maleta. La puse en el ropero, cerré con llave, guardé la llavecita en el bolsillo del pantalón de Roberto. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Ya no podía quedarme en esa cama con él. No podía acostarme junto a ese hombre. Me daba asco, me daba miedo. Salí al balconcito. Era chiquito, apenas cabía una persona de pie. Hacía fresco. Se escuchaban las olas del mar allá abajo. El cielo estaba lleno de estrellas. Era una noche hermosa. Debió haber sido la noche más romántica de mi vida. Pero yo solo sentía frío, un frío que venía de adentro. Me senté en el piso del balcón, con la espalda contra la pared, abrazándome las rodillas. Y ahí me quedé, mis queridos, toda la noche, pensando, planeando, tratando de entender qué iba a hacer. Porque, óiganme bien, yo estaba en Acapulco, a 6 horas de mi casa, sin dinero propio, porque Roberto había pagado todo. Sin teléfono para llamar a mis papás, porque en la pensión no había teléfono en los cuartos, y el único público estaba en la gasolinera a 3 cuadras. Y aunque pudiera llamar, ¿qué les iba a decir? Papá, descubrí que mi esposo es un estafador. ¿Me iban a creer? Yo acababa de casarme hace 2 días. La gente iba a pensar que estaba loca, que me había peleado con mi esposo por alguna tontería de recién casados. Además, estábamos en 1978. En ese tiempo, mis queridos, el matrimonio era sagrado. Si una mujer se separaba, aunque fuera por buenas razones, la señalaban, la juzgaban.
La hacían sentir que ella había fracasado. Mi mamá siempre me decía: «Mija, el matrimonio es para toda la vida, en las buenas y en las malas. Una mujer de bien aguanta y perdona». Pero ¿cómo iba yo a perdonar esto? ¿Cómo iba a aguantar vivir con un hombre que me había engañado desde antes de conocerme? Y había algo peor, ese tal Toño, el cómplice. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué más tenían planeado? Me acordé de algo que me dio escalofríos, la mamá de Roberto, doña Socorro. Esa sonrisa extraña que me dio en la boda, esa mirada de satisfacción, de alivio. ¿Ella sabía? ¿Estaba ella también metida en esto? Y el papá, don Esteban, siempre tan callado, siempre tan serio. ¿Él también? ¿Cuántas personas sabían que yo era una estafa? ¿Cuántas personas se habían reído de mí a mis espaldas? Las lágrimas volvieron a salir. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido. No quería que Roberto se despertara, porque tenía miedo, mis queridos, miedo de verdad. Ese hombre que dormía ahí adentro ya no era mi esposo. Era un extraño, un mentiroso, un ladrón, y yo no sabía de qué más era capaz. Si me confrontaba ahora, estando solos, lejos de mi familia, ¿qué podía pasar? ¿Me iba a hacer daño? ¿Me iba a dejar tirada en Acapulco? O peor, no. Tenía que ser inteligente, tenía que actuar normal. Tenía que fingir que no sabía nada hasta que estuviéramos de regreso en la Ciudad de México, donde mi familia me pudiera proteger. 3 días más. Solo tenía que aguantar 3 días más haciendo como que todo estaba bien. Como que seguía siendo la Lupita inocente que creía en el amor. Como que no se me acababa de romper el corazón en 1000 pedazos. Vi el amanecer desde ese balcón, mis queridos. Vi cómo el cielo se fue poniendo rosita, luego naranja, luego azul. Los primeros rayos del sol tocaron el mar y se veía tan bonito. Pero para mí, ese amanecer no traía esperanza. Solo traía la certeza de que tenía que ser la mejor actriz del mundo durante los próximos 3 días. Y rezaba mucho. Virgencita de Guadalupe, protégeme, dame fuerza, no me dejes sola. Mis queridos, como a las 7 de la mañana, escuché que Roberto se movía adentro del cuarto. Se estaba despertando. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Ya, Lupita, me dije a mí misma. Tienes que actuar, tienes que fingir. Me limpié las lágrimas secas de la cara con las manos. Me arreglé el pelo, respiré profundo 3 veces y entré al cuarto con una sonrisa que me dolió en el alma ponerme. Buenos días, mi amor, le dije con voz que traté de hacer sonar normal, alegre. Roberto se estiró en la cama, bostezando. Buenos días, mi vida. ¿Ya te levantaste? ¿Qué horas son? Son las 7 y poquito. No podía dormir de la emoción. Es que nunca había estado tan cerca del mar. Mentira. No había dormido porque acababa de descubrir que mi vida entera era una farsa. Ay, mi Lupita, qué linda eres, me dijo sonriendo. Y óiganme bien, mis queridos. Esa sonrisa que antes me derretía el corazón, ahora me daba ganas de vomitar. Nos vestimos. Bajamos al comedor de la pensión. Doña Carmela nos había preparado el desayuno incluido. Papaya fresca en rebanadas, pan dulce de la panadería de la esquina, café con leche y frijoles refritos con queso. Nos sentamos en una mesita junto a la ventana. Se veía la playa desde ahí. Había niños jugando en la arena. Vendedores acomodando sus puestos de cocos y artesanías. Todo tan normal. Todo tan bonito. Pero yo me sentía como si estuviera en una película de terror donde solo yo sabía que el monstruo estaba ahí. Roberto comía tranquilo, contento. Me platicaba de los planes para ese día. Que si íbamos a la quebrada a ver a los clavadistas. Que si rentábamos una lancha de pedales. Que si comprábamos recuerditos para llevarle a nuestras familias. Sí, mi amor, lo que tú quieras, yo le decía, sonriendo, asintiendo, fingiendo. Pero por dentro, mis queridos, por dentro yo estaba muriendo. Cada palabra que él decía sonaba falsa. Cada sonrisa era una mentira. Cada caricia era una manipulación.
Lo miraba masticar su pan dulce y pensaba: este hombre me estudió durante 1 año antes de hablarme. Este hombre me siguió. Me tomó fotos sin que yo supiera. Calculó cuánto valgo. Planeó robarme. Y lo más difícil, lo más doloroso, era que tenía que tocarlo. Tenía que dejar que me agarrara la mano. Tenía que dejar que me besara la mejilla. Porque si actuaba raro, si me apartaba, él iba a sospechar. «¿Estás bien, mi vida? Te noto callada», me dijo en un momento. El corazón se me paró. «Sí, mi amor, solo estoy un poquito cansada. Creo que el viaje y todo me agotó». «Ay, mi pobre reinita, hoy descansamos más, ¿sale? Nada de andar mucho, solo la playa tranquilos». «Reinita». Me decía reinita, como si yo fuera algo valioso para él, pero yo no era su reina, yo era su víctima. Doña Carmela se acercó a nuestra mesa. «¿Qué tal el desayuno, tortolitos? ¿Durmieron bien?» Roberto contestó por los dos. «Delicioso todo, doña Carmelita». Y sí, dormimos muy bien. Este lugar es una maravilla. Yo solo sonreí. Si doña Carmela supiera que yo había pasado la noche entera en el balcón, descubriendo que mi matrimonio era una mentira. Después del desayuno, Roberto dijo que iba al baño. Se paró y caminó hacia el pasillo. En cuanto lo perdí de vista, las lágrimas se me salieron solas. Rápido me las limpié con la servilleta antes de que alguien me viera. Doña Carmela me miró desde la cocina. Nuestros ojos se encontraron. Y les juro, mis queridos, que esa mujer supo. No sé cómo, pero supo que algo estaba mal. Me hizo una seña con la cabeza, como preguntándome si estaba bien. Yo asentí y forcé otra sonrisa. Ella frunció el ceño, no convencida, pero no dijo nada. Cuando Roberto regresó, nos fuimos a la playa. Caminamos por la arena. Él me tomaba de la mano y yo dejaba que lo hiciera aunque sentía que esa mano me quemaba. Nos metimos al agua. Jugamos con las olas. Él me abrazó y me dijo que me amaba. Yo también te amo, mentí. Y me odié por mentir, pero tenía que hacerlo. Tenía que sobrevivir. Ese día entero fue así, mis queridos, actuando, fingiendo. Sonriendo por fuera mientras por dentro moría de dolor y de rabia. Quedaban 2 días más de luna de miel. 2 días más de este infierno disfrazado de paraíso. Pero yo ya había tomado una decisión. Apenas llegáramos a la Ciudad de México, hablaría con mi papá, le mostraría esa carpeta y encontraríamos la manera de salir de esto. Porque una cosa tenía clara: Roberto Campos no se iba a salir con la suya. No iba a robarme. No iba a destruirme. Aunque me doliera, aunque me juzgaran, aunque me señalaran, yo iba a pelear por mi dignidad. Mis queridos, ya era el último día en Acapulco. Domingo 18 de abril de 1978. Al día siguiente nos regresábamos a la Ciudad de México. Yo había aguantado 2 días completos actuando, fingiendo, sonriendo cuando por dentro estaba destrozada. Pero ese último día algo cambió en mí. No sé si fue coraje, si fue que ya no aguantaba más la mentira, o si fue que la Virgencita me dio valor. Pero decidí que no podía esperar más. Tenía que confrontarlo. Eran como las 6 de la tarde. El sol se estaba metiendo. Roberto me propuso que fuéramos a caminar por la playa de Caleta, que estaba más vacía a esa hora. Para despedirnos del mar, me dijo. Caminamos por la arena. Ya no había casi nadie, solo algunos pescadores guardando sus redes a lo lejos. Las olas sonaban fuerte. El cielo se estaba poniendo color naranja y morado. Llegamos a unas rocas donde nos sentamos. Roberto me abrazó por los hombros. «Ha sido una luna de miel hermosa, ¿verdad, mi vida?» Y ahí fue cuando ya no pude más, mis queridos. Ya no pude seguir con la mentira. Me quité su brazo de encima, me paré, lo miré a los ojos. «Encontré tu carpeta, Roberto». Óiganme bien, el cambio en su cara fue instantáneo, como si le hubieran aventado agua helada. Los ojos se le pusieron grandes, la boca se le abrió, se puso pálido. ¿Qué carpeta?», tartamudeó. «No te hagas, Roberto. Sabes perfectamente de qué carpeta hablo».
la que traes en tu maleta, la que tiene el cuaderno azul con toda mi información desde 1975. Las fotografías que me tomaste sin que yo supiera, los documentos de mi papá que conseguiste Dios sabe cómo, los contratos en blanco con mi nombre, la carta para tu amigo Toño. Roberto se quedó callado, pero su cara, mis queridos, su cara ya no era la del hombre que yo conocía. La máscara se le cayó, sus ojos se pusieron duros, fríos. ¿Cuándo la viste?, me preguntó con voz que nunca le había escuchado, una voz sin amor, sin calidez. La primera noche, cuando dormías. Se pasó las manos por la cara, se paró, caminó en círculos, y entonces empezó a hablar, pero no con vergüenza, no con arrepentimiento, con frialdad. Mira, Lupita, esto es así. Yo tenía muchas deudas. Mi familia tenía muchas deudas. Mi papá le debe dinero a gente peligrosa, gente que cobra con golpes si no les pagas. Necesitábamos dinero rápido, mucho dinero. Me miraba como si me estuviera explicando una suma matemática, como si fuera algo lógico, normal. Investigué varias opciones, varias muchachas, pero tú eras la mejor opción, hija única, papá con buen trabajo en banco, casa propia, sin hermanos que dividieran la herencia, y eras accesible. No eras de esas mujeres difíciles, complicadas, eras dulce, inocente. Cada palabra que decía era una puñalada, mis queridos. Sí, te seguí, sí, te estudié. Tenía que conocerte bien para saber cómo acercarme, qué decirte, cómo conquistarte, y funcionó. Te enamoraste. Fue fácil, la verdad. Fácil, le grité. ¿Fácil destruir la vida de una persona? ¿Fácil mentirle durante 3 años? No destruí nada, Lupita. Mírate, estás casada, tienes un esposo, una vida. Yo te iba a cuidar. Nada más necesitaba que me ayudaras con unos préstamos. Ya después, cuando la situación mejorara, todo iba a estar bien. ¿Y la carta donde dices que me vas a dejar? ¿Dónde dices que soy tonta? ¿Dónde planeas robarme y escaparte a Guadalajara? Roberto se quedó callado un momento. Luego suspiró. Bueno, ese era el plan B, por si no funcionaba el plan original. ¿Se dan cuenta, mis queridos? Ni siquiera negaba nada. Ni siquiera pedía perdón. Solo lo justificaba todo. Pero igual te llegué a querer, Lupita. Te lo juro. Al principio era solo trabajo, pero después sí me empezaste a caer bien. Eso cuenta, ¿no? Me empezó a temblar todo el cuerpo, de coraje, de dolor, de asco. ¿Qué sí cuenta? ¿Sí cuenta que me empecé a caer bien? Roberto, me investigaste como criminal, me seguiste, me fotografiaste sin permiso, me mentiste durante 3 años, planeaste robarle a mi familia, y me preguntas si cuenta que te caía bien. Roberto se acercó a mí. Intentó tocarme el brazo, pero me quité. No me toques, no te atrevas a tocarme. Lupita, entiéndeme, todos los matrimonios son una transacción. La gente se casa por conveniencia, por dinero, por familia, por hijos. Nadie se casa solo por amor. Eso es de las películas. Yo te ofrecí estabilidad, un hogar, respeto. ¿Qué más querías? Quería la verdad. Le grité con todas mis fuerzas. Quería que me amaras de verdad. Quería que me eligieras a mí, no a mi herencia. Quería ser una persona para ti, no un trabajo. El sol ya casi se había metido. El cielo estaba oscuro. Hacía frío. O tal vez el frío venía de adentro de mí. ¿Y tu mamá lo sabía? ¿Tu papá?, le pregunté. Roberto asintió. Mi mamá sí. Mi papá no quería, pero no tuvo opción. Las deudas eran de él. Doña Socorro. Esa sonrisa en la boda. Ya sabía yo. Ya lo sabía. ¿Y Toño? ¿Quién es Toño? Mi primo. Me ayudó a conseguir algunos documentos. Íbamos a dividir... Bueno, ya no importa. ¿Cómo conseguiste los papeles de mi papá del banco? ¿Cómo entraste a mi casa para tomar esa foto? Roberto se encogió de hombros. Tengo contactos. Un amigo que trabaja en el banco me consiguió las copias.
Y para la foto de tu sala, esperé un día que tu mamá salió al mercado y tu papá estaba en el trabajo. Toqué la puerta, le dije a la muchacha que trabajaba con ustedes que era amigo de tu papá, que me había mandado por unos papeles. Me dejó entrar. Aproveché y tomé la foto rápido. Guadalupe. Nuestra muchacha que ayudaba a limpiar 2 veces por semana. Pobre mujer. No tenía la culpa. Roberto la engañó como me engañó a mí. Me quedé ahí parada, mirando a ese hombre que había sido mi esposo por 4 días. Y ya no sentía amor, ni siquiera sentía dolor. Solo sentía una tristeza profunda y lástima por él. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Roberto?, le dije con voz calmada. Que si me hubieras conocido de verdad, si me hubieras dado la oportunidad de amarte por quien eras realmente, tal vez yo te hubiera ayudado. Tal vez mi familia te hubiera ayudado. Mi papá es buena gente. Si le hubieras contado de las deudas, de los problemas, tal vez hubiera encontrado una forma de ayudarte. Roberto me miró sorprendido, como si esa idea nunca se le hubiera ocurrido. Pero preferiste la mentira, preferiste el engaño, y ahora ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo de verdad. Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, valerme por mí misma. Mañana nos regresamos a la Ciudad de México como estaba planeado. Vas a actuar normal. Vamos a llegar a tu casa. Y yo me voy a ir con mis papás. Les voy a contar todo. Les voy a mostrar esa carpeta. Y vamos a buscar la forma legal de anular este matrimonio. Lupita, por favor. No, ya no hay Lupita para ti. Ya no hay mi amor, mi vida, mi reina. Se acabó. Tú nunca me amaste y yo ya no te amo. Lo que sentía por ti murió en el cuarto 12 de la pensión vista al mar. Empecé a caminar de regreso a la pensión. Roberto se quedó ahí parado en la arena, mirándome. Subí las escaleras. Entré al cuarto. Cerré la puerta y me puse a hacer mi maleta. Cuando Roberto llegó como media hora después, yo ya estaba acostada, dándole la espalda. Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo escuchaba su respiración. Él escuchaba la mía. Pero ya no éramos marido y mujer. Éramos 2 extraños contando las horas para que amaneciera y todo esto terminara. Mis queridos, amanecimos ese lunes 19 de abril sin hablarnos. Nos levantamos, nos vestimos en silencio, empacamos nuestras cosas. Roberto metió su maleta café oscuro con esa carpeta maldita adentro. Yo no dije nada. La iba a necesitar como prueba. Bajamos a desayunar. Doña Carmela nos vio las caras y no preguntó nada. Nomás nos sirvió el café y el pan con una mirada triste. Esa mujer sabía. Las mujeres siempre saben. Que Dios los bendiga, muchachos, nos dijo cuando nos despedimos. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. Tú eres fuerte, mija. Vas a estar bien. Me dieron ganas de llorar, pero me aguanté. Tomamos un taxi al terminal de autobuses. El mismo Volkswagen amarillo que nos había traído. El taxista iba cantando canciones de José Alfredo mientras Roberto y yo mirábamos por ventanas opuestas, sin hablarnos. Compramos nuestros boletos de regreso. Estrella de Oro, segunda clase, salida 10:00 am. Subimos al autobús. Yo me volví a sentar junto a la ventana. Roberto del lado del pasillo, abrazando otra vez esa maleta como si le fuera la vida en ello. Pero ahora ya no me daba curiosidad. Ahora solo me daba asco. El autobús arrancó. Acapulco se fue haciendo chiquito por la ventana. El mar azul, las palmeras. Todo lo que debió ser un recuerdo hermoso se había convertido en una pesadilla. Durante esas 6 horas de regreso, mis queridos, yo no paré de pensar. El paisaje pasaba por la ventana, pero yo no lo veía. Estaba metida en mis pensamientos, tratando de decidir exactamente qué iba a hacer. Porque óiganme bien, en 1978, divorciarse o anular un matrimonio en México era complicadísimo, sobre todo para una mujer. La Iglesia Católica no reconocía el divorcio. Mi familia era muy católica, muy tradicional. ¿Qué iba a decir la gente?
¿Los vecinos? ¿La familia? Ay, la pobre Lupita fracasó en su matrimonio. Ni una semana aguantó. Porque así pensaban en ese tiempo, mis queridos. La mujer siempre era la culpable. Algo habrás hecho mal. No supiste complacerlo. No fuiste buena esposa. Pero entonces me acordé de las palabras de doña Carmela. Tú eres fuerte. ¿Era fuerte? Nunca me había considerado fuerte. Siempre fui la niña obediente, la hija que hacía todo lo que le decían, la mujer que seguía las reglas. Pero en ese momento, en ese autobús regresando de la peor experiencia de mi vida, algo cambió dentro de mí. Decidí que sí, que era fuerte, que tenía que serlo. Porque si me quedaba callada, si aguantaba por el qué dirán, Roberto iba a ganar, iba a salirse con la suya, iba a robarle a mi familia y después iba a hacerle lo mismo a otra mujer inocente. No, eso no iba a pasar. Miré a Roberto de reojo. Iba dormido, la cabeza recargada en la ventana, la boca abierta. Se veía tan común, tan normal. Nadie diría que era un estafador, un mentiroso profesional. Este hombre me quitó 3 años de mi vida, pensé. Me robó mi inocencia, mi capacidad de confiar. Mi primer amor. Pero no va a quitarme mi dignidad, eso no. Paramos en Chilpancingo a medio camino. Roberto se despertó y me preguntó si quería bajar a comprar algo. Le dije que no. Me quedé en el autobús mientras él bajaba al baño. Una señora mayor que iba sentada atrás de mí se acercó. ¿Estás bien, mija? Te veo muy triste. No la conocía de nada, pero había tanta bondad en sus ojos que se me salieron las lágrimas. Acabo de descubrir que mi esposo me mintió, sobre todo. No sé qué voy a hacer. La señora me agarró la mano. Mira, no sé qué pasó, pero sí sé esto. Tú decides quién eres, no él, no la gente, no el qué dirán, tú. Y si decides que mereces algo mejor, entonces persíguelo, aunque duela, aunque cueste. ¿Y si me juzgan? ¿Si mi familia se avergüenza de mí? La familia de verdad te va a apoyar, y los que te juzguen, pues que juzguen. Ellos no tienen que vivir tu vida. Tú sí. Roberto regresó. La señora me apretó la mano una vez más y se volvió a su asiento. Seguimos el camino. Pasamos por Cuernavaca. Ya faltaba poco para llegar a la Ciudad de México. El estómago se me revolvía de los nervios. Cuando por fin llegamos a la central de autobuses del sur, eran casi las 5 de la tarde. Bajamos. Roberto cargó las maletas. Salimos a buscar un taxi. ¿Vamos a mi casa primero?, preguntó. Sí, le dije, pero solo para que baje mis cosas. Después me voy con mis papás. Lupita, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Lo miré a los ojos. No hay nada que arreglar, Roberto. Ya está roto y no tiene compostura. Mis queridos, llegamos a la vecindad en Tacubaya donde vivían los papás de Roberto. Era un edificio viejo de 2 pisos con pasillo común y macetas de geranios. Doña Socorro estaba en la puerta, esperándonos con cara de preocupación. «¿Ya llegaron, hijos? ¿Cómo les fue?», preguntó con voz falsamente alegre. Yo no le contesté. Entré directo al cuartito que Roberto compartía con su hermano menor. Agarré mi maleta y saqué la de Roberto. La abrí sin pedirle permiso. Saqué la carpeta manila. «¿Qué haces?». Roberto intentó quitármela, pero ya la tenía bien agarrada. «Me la llevo, es mi evidencia». Doña Socorro palideció. «¿Evidencia de qué?». «Pregúntele a su hijo, señora. Pregúntele qué planeaba hacerle a mi familia». Salí de ahí caminando rápido. Roberto me siguió hasta la calle. Paré un taxi. «Lupita, por favor. Dame una oportunidad de explicarle a tu papá. Puedo arreglarlo». «Ya no quiero que arregles nada. Aléjate de mí, aléjate de mi familia. No te quiero volver a ver». Me subí al taxi con mi maleta y esa carpeta maldita. «A la Narvarte, por favor. Calle Municipio Libre 234». Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, abracé esa carpeta contra mi pecho. Era la prueba de todo, de la mentira, del engaño, pero también era la prueba de mi valor, porque no me quedé callada.
No aguanté, no perdoné lo imperdonable. Llegué a mi casa. Mi mamá estaba regando las plantas del patio. Cuando me vio llegar sola, con cara de haber llorado, dejó caer la manguera. «Mija, ¿qué pasó?» «Mamá, necesito hablar con mi papá, los dos, ya». Nos sentamos en la sala. Mi papá llegó del banco como media hora después. Cuando vio mi cara, supo que algo grave había pasado. Les conté todo, mis queridos, todo. Les mostré el cuaderno, las fotografías, los documentos robados del banco, la carta para Toño, los contratos en blanco con mi nombre. Mi papá se puso rojo de coraje. Mi mamá lloraba tapándose la boca. Pero ninguno de los dos me juzgó. Ninguno me dijo que era mi culpa. Ninguno me pidió que aguantara por el qué dirán. Mi papá me abrazó fuerte y me dijo: «Mija, qué bueno que lo descubriste a tiempo. Ese hombre no te merece. Y vamos a arreglar esto. Como sea, pero lo vamos a arreglar». Y así fue, mis queridos. Mi papá, que conocía abogados del banco, me consiguió uno bueno. Iniciamos el proceso de anulación. Fue largo, fue difícil, fue doloroso. Duró más de un año. La gente sí murmuró, sí me señalaron, sí hubo familiares que dijeron que yo había exagerado, que debía haberle dado otra oportunidad. Pero mi papá siempre me defendió. Mi mamá siempre estuvo a mi lado. La anulación salió en marzo de 1980. Oficialmente, ese matrimonio nunca existió ante la ley. Roberto desapareció del rumbo. Supimos después que se fue a Monterrey con deudas persiguiéndolo. Nunca más lo vi. ¿Y yo? Pues tardé años en volver a confiar en alguien, mis queridos, años en sanar. Pero sí sané. Me dediqué a trabajar, a estudiar más. Abrí mi propia academia de mecanografía en 1983. Me fue bien. Me volví a casar en 1985 con un hombre bueno de verdad. Tuvimos 2 hijas hermosas que ahora son profesionistas. Enviudé hace 5 años, pero viví un matrimonio verdadero, con amor verdadero. ¿Saben qué aprendí de todo esto? Que a veces el amor propio empieza el día que descubres que el amor que recibías nunca fue real. Y que eso, aunque duele horrible en el momento, te libera. Te libera para encontrar algo mejor, algo verdadero. Por eso les cuento mi historia hoy, 47 años después. Porque si hay alguien viéndome que está en una situación parecida, que siente que algo no cuadra en su relación, que tiene esa vocecita diciéndole algo está mal, óiganla. Hagan caso a su instinto, y si ya descubrieron la mentira, no se queden por miedo, no se queden por el qué dirán, no se queden porque así son las cosas. Ustedes valen más que eso, mucho más. Si esta historia les sirvió, regálenme un like. Compartan este video con quien crean que lo necesita. Y cuéntenme en los comentarios, ¿han pasado por algo similar? No están solos. Nunca están solos. Gracias por escucharme, mis queridos. Que Dios los bendiga a todos.